gustan mucho, más que las grandes. Sí, pero las pequeñas tienen un pequeño... exactamente, ya está, son mejores y punto. Y sobre todo si tienen como editoras a Ana y a Ana, evidentemente. Hoy vamos a abrir nuestro primer ciclo de charlas, que es cuando... Mujeres que matan. Y también presentando los libros de Ana y de Ángel, colaboración también de Laura. Nos ha gustado mucho, bueno, nos conocimos en la Feria del Libro. Desde entonces hemos inaugurado la sección de thriller aquí en Aquelarre, junto con la de ciencia ficción y novela negra. Sí, bueno, fue un precursor en realidad, el decir, ¿dónde las metemos? Bueno, pues hay que crear la sección. Sí, estábamos enfrente, estamos unos enfrente de otros, nos hacíamos ojitos y aquí estamos. Y bueno, os doy paso a ellas que os lo van a contar mejor. Y a Laura, la he presentado. Nuestra mocatriz local. Bueno, muchas gracias y os dejo con ellos. Claro, ahora yo iba a presentar, pero después de lo que ha dicho él ya queda como un poco... Lo de mocatriz yo no lo sabía, ¿eh? Yo esto no me lo había presentado. No me lo había preparado yo como bio, pero me gusta muchísimo más casi que lo que traía yo. Pero bueno, sí, la charla de hoy venimos a hablar de un personaje que creo que todos conocéis, que es la mujer que mata. La mujer que mata en la literatura, la mujer que mata en el cine, en la historia, ¿no? A nivel cultural. Es un personaje que nos crea cierta fascinación, pues porque a veces se le retrata de ciertas maneras. Hay un poquito de confusión respecto a cómo retratamos las mujeres que matan, bien porque no sea lo común, bien porque tratemos de justificar, porque nos crea fascinación y a la vez hay algo que nos chirría, ¿no? Y creo que es un tema muy interesante para que hablemos hoy. Tenemos aquí a 3 personas que creo que van a aportar una visión muy, muy importante sobre todo esto desde distintos puntos de vista. Por una parte tenemos a Ana Genovac, que es escritora, es editora y además es especialista en criminología y sus thrillers tienen un ritmo bastante intenso y la violencia, por ejemplo, en su última novela, que es Ni rastro de humanidad, es algo muy importante, ¿no? Está presente durante toda la novela. Y su personaje, Sara, creo que hoy va a ayudarnos a resolver muchas de estas preguntas o dudas que tenemos en la cabeza, porque al final cuando vemos estos personajes reflejados en una novela, intentamos comprenderles, resolvemos muchas de estas dudas. Tenemos también a Ángel Alonso. Ángel Alonso es escritor y es natural de Palencia y también escribe thriller desde un punto de vista mucho más detallado, mucho más plástico, más realista. Es mucho más fácil meterse, o sea, te metes mucho en los personajes porque entra mucho en la psique, yo creo, en la psicología de estas mujeres. Además tiene una cualidad que a mí me parece fascinante, que es cómo retrata a sus mujeres protagonistas. O sea, es que es increíble cómo las pone en situaciones y cómo empatizas con ellas estando escritas por él, que también es algo que nos llama mucho la atención. Su última novela, Un buen acto, tiene de protagonista a Camila, que también creo que va a dar hoy mucho que hablar porque es un personaje también potente. Y luego tenemos a Laura, mocatriz, parece ser Laura Pérez. No, pobre. A mí lo que me han dicho es trabajadora social, abogada, es estudiante de criminología también y creo que desde el punto de vista del trabajo social, del derecho, ¿no? En este país y de toda esta fan que es de la novela negra, de la psicología humana, de cómo la gente se acaba haciendo estas cosas, pues también creo que aporta una visión única sobre el feminismo y la mujer que mata y el crimen, ¿vale? Entonces, bueno, pasando ya a lo que sería el primer tema que os habíamos preparado, para vosotros, que sería el feminismo y el horror psicológico, partiendo de eso que acabamos de hablar, el horror psicológico es ese que no tiene ni sangre, ni vísceras, ni gore, ni nada, es más la gente, ¿no? Por qué hace las cosas que hace o por qué se comporta así. Entramos en un espacio un poquito incómodo que es la violencia, la culpa, la redención, ¿por qué, no? ¿Por qué las mujeres hacen todo esto? La primera pregunta es para ti, fíjate, para romper el hielo, ¿vale?
En Ni rastro de humanidad, ya lo he adelantado hace un momentito, el personaje de Sara reacciona después de una agresión brutal. Para el que no se lo haya leído no va a haber spoilers, pero bueno, que sepáis que ese es un poquito cómo empieza esto. ¿Cómo trabajas tú la idea de que la violencia puede ser también una forma pues, de resistencia, ¿no?, para esta protagonista femenina? Bueno, en el caso de Sara planteé su reacción desde el punto de vista de una agredida. Lo que le pasa es brutal, y ella reacciona pues como yo creo que muchas puedan reaccionar en una situación así, pues creyendo que la justicia no va a ser justa, que no va a castigar lo suficiente a los culpables, o al menos no como ella quiere, que se va a tener que justificar en el juicio mucho más que lo que debería, y que sus propios agresores. Y entonces, bueno, pues ella se coloca en una situación de miedo ante una sociedad, y de rechazo ante una sociedad que ha permitido que le pase lo que le pasa. Entonces, ella entiende que para quitarse ese miedo de la cabeza tiene que atacar, y eso es lo que hace. Después Sara tiene una evolución bastante clara, porque Ni rastro de humanidad lo que muestra es una sociedad que, debido a algo que no voy a decirlo para no spoilear, ciertas personas pierden la empatía y se convierten en psicópatas asesinos. Entonces, en una situación así, en una sociedad así, crece la ultraderecha, llega al gobierno, pasan cosas que están pasando actualmente en muchos gobiernos, por desgracia, y en esa situación Sara entiende que pues, las mujeres y los niños son los más vulnerables y les tiene que proteger. Desde el punto de vista de la criminología, no se puede entender a una asesina desde solo una perspectiva. Es un cúmulo de muchas cosas. ¿Y por qué Sara llega ahí? A mí lo que me interesa es que los que os apetezca leerla, os planteéis si realmente es una psicópata que no siente empatía, o es una persona que ha deshumanizado de alguna manera y ha racionalizado la forma de matar, porque es bastante peculiar también, cómo elige hacerlo, y lo ha racionalizado como una especie de mensaje y ha deshumanizado a sus víctimas para justificar las barbaridades que hace en el libro. Muchas gracias. Igual que es para Sara, es un camino de miedo en principio y luego protección hacia otros, creo que en el caso de Camila, que es el personaje principal de la novela Un buen acto de Ángel Alonso, estamos hablando de un camino de redención. Siempre hablamos de eso, ¿no? La culpa y la redención como motor, como vehículo para ese viaje que hace Camila. ¿Qué crees que aporta este horror psicológico a la representación esa de la redención de Camila, del poder en tu novela? Yo suelo plantear los personajes desde dentro. A mí me gusta construir los personajes desde su interior, desde sus sentimientos, desde sus anhelos, todo lo que compone el interior, sobre todo esa parte que no es tan visible, que realmente nosotros no solemos mostrar. Bueno, pues se suele decir que tenemos 3 caras y que hay una de las terceras caras que solo mostramos a personas muy determinadas, muy concretas. Yo suelo empezar a trabajar por ahí y de ahí empiezo a construir el personaje desde fuera. Con Camila trabajé la culpabilidad traumática. No sé si conocéis la culpabilidad traumática, yo no soy psicólogo, o sea, yo solo investigué un poco para la novela y voy a intentar explicaros lo que es la culpabilidad traumática porque para mí me parecía un concepto muy interesante a explorar en la novela. Y la culpabilidad traumática viene a decir que en un acto de violencia, en un acto de agresión extrema, las víctimas se suelen sentir más culpables de lo que deberían. Simplemente es por el mero hecho de que su cerebro, en ese acto de violencia, guarda la información de una manera fragmentada. ¿Qué pasa con esto? Que el cerebro es un generador de certidumbres. Nosotros no nos gusta, ¿sabes?, estar en la incertidumbre, en esa cuerda floja. Entonces el cerebro lo que va haciendo es esa información que no tengo, voy a tratar de justificarla. Entonces, ante una agresión, una persona se siente cosificada y no quieres, evidentemente, sentirte cosificado. Lo que quieres es sentirte persona. Y lo que el cerebro lo que está haciendo es, voy a justificar qué es lo que ha pasado. Y dentro de esa justificación se producen sentimientos de vergüenza, de remordimientos, etcétera, que lo que te empieza a hacer a pensar es, si no hubiera ido sola por esta calle, si, yo qué sé, no hubiera salido de casa, o, bueno, ese tipo de pensamientos que todos conocemos. Entonces, ese horror psicológico es lo que se plantea Camila ante un hecho que, bueno, que no puedo revelar, no puedo deciros, pero bueno, se plantea ese hecho. Entonces, yo lo que también dentro de la novela genero que el cuerpo humano es un campo de batalla. Al final tenemos todos los estímulos externos que nos vienen,
todos nuestros pensamientos internos a través de esa culpabilidad que está generando Camila, y entonces, bueno, se genera ahí como una batalla interna, como a mí es lo que me gusta, porque realmente me gusta mucho la parte de la psicología, y eso, pues hay manifestaciones externas también, lesiones autolíticas, o bueno, puede haber otros agentes externos, etcétera, y es un poco ese camino, esa batalla que está luchando Camila durante toda la narración de la novela, aparte de otros hechos externos que no puedo decir, que son muy interesantes. Y bueno, pues es ese arco de redención, porque ella empieza la novela de un punto muy bajo, muy extremo de su personalidad, y termina en otro punto bastante alto, pero claro, entre medias pues hay una batalla y hay una lucha interna que es muy complicada, y eso es lo que quería reflejar, sobre todo es el tema de culpabilidad que se produce, pues eso, entre hechos y agresiones muy extremas. Y nada, por último, ya para cerrar la pregunta, es que esto de la culpabilidad extrema lo tenemos muy interiorizado porque nosotros desde pequeños tenemos naturalizado el castigo. O sea, nosotros ante un hecho sabemos que nos van a castigar. Entonces, cuando ha pasado algo, y no tiene por qué no tiene por qué haber sentido, simplemente hay agresiones que no tienen un pijo de sentido, son así y ya está. Pues una persona que va por la calle, que en mi Rastro Humanidad también se refleja muy bien eso, porque es muy real. Pues eso, nosotros intentamos otorgarle ese sentido y nos sentimos como que nos lo merecemos porque nos han castigado por ello. Gracias, Ángel. Una pregunta para ti, mocatriz. Te ha encantado. Me ha encantado. No sé, a ver con qué me contesta, con qué parte, con moca, a ver con qué me contesta. Contéstame cantando, por favor. No, tengo mucha curiosidad por saber cómo, desde el punto de vista del feminismo, ¿vale? ¿Cómo puede esto dialogar con estas representaciones extremas de mujeres, una Camila, una Sara, sin caer en glorificar la violencia o apología de la violencia, ¿vale? O sea, ¿cómo se dialoga con esos personajes? Pues a ver, yo entiendo que al final el que se haya llegado perdonadme, el que este tipo de personajes hayan llegado a existir y a desarrollarse, creo que el feminismo puede apuntárselo como un tanto a favor. Quiero decir, dentro de las teorías de criminológicas que explican por qué las mujeres delinquen en general en menor medida que los hombres, ya sea en número de homicidios, por ejemplo, o en otro tipo de crímenes, como en la violencia y la entidad que puedan tener los delitos que cometen. Anteriormente la mujer tenía un espacio muy cerrado, muy concreto, las cualidades que se otorgaban a la figura femenina siempre estaban muy relacionadas con la contención, con una contención incluso de aspectos emocionales, siempre muy vinculada a valores de cuidado de otras personas, más centradas quizá en la preocupación por los demás. O sea, estas son características que reflejan lo que es una buena mujer en un sentido tradicional. Este tipo de características al final rompen mucho con la idea de cualquier crimen. Un crimen al final es una comisión de un delito es un hecho tipificado que va en contra de la sociedad supuestamente. Entonces, al final el feminismo ha permitido que el rol de la mujer en la sociedad avance. Ya para que se cometa un crimen tiene que haber un medio, una oportunidad y una motivación. Hasta hace muy poco la oportunidad que tenían las mujeres era mucho más limitada, porque al final el contexto en el que desenvolvían su día a día era básicamente la casa. En la casa hay un ejercicio de cuidados. Entonces, el que el feminismo se haya expandido, el que los derechos de las mujeres se hayan expandido, la incorporación de la mujer a muchos otros espacios, no solo al mundo laboral, ha permitido que las mujeres puedan delinquir más y mejor. Probablemente incluso mejor. Yo estoy convencida de que las mujeres mejor. Efectivamente. Luego hay una parte en el aspecto de cómo se puede dialogar con este tipo de personajes sin glorificar la violencia. Bueno, yo cuando estaba pensando en qué decir, qué contaros en esta charla, me acuerdo mucho de una canción de un grupo cántabro de punk que se llama KDK, que se llama Compañera Ciudadana, que tiene el estribillo viene a decir: no quieras ser igual, intenta ser mejor. Entonces, ahí va a depender un poco de desde qué punto de vista vamos a valorar, qué vamos a valorar para ser mejores, pero a lo mejor no hace falta competir con el papel del hombre en las cosas malas.
Pero bueno, que si nos metemos, pues cuanto mejor lo hagamos, mejor, ¿no? Pues es muy interesante, es un poco el objetivo también de esta charla, ¿no? Porque creo que cuando hablamos de la mujer que mata, la mujer que está en lo que tú has dicho, en un rol tradicional que se nos presupone sumisas, dóciles, débiles, no tenemos esos arranques, ¿no? Supuestamente no, de entrada no somos criaturas violentas, ¿no? Como se decía antes. Entonces, claro, este es el problema de ahora, ¿no? Que empezamos a encontrarnos con ciertas mujeres que rompen este rol tradicional y se empieza a reflejar en la cultura popular, en el arte, en la literatura, en las películas, pues de una manera a veces pues, muy manipulada, ¿no? Para Ángel, una pregunta, y esta te la tenía que hacer, claro. ¿Qué significa o cómo haces tú como hombre para escribir sobre mujeres que matan en este contexto, ¿no? En un mundo que al final las tiene encasilladas en un rol. ¿Y cómo haces tú ese cambio mental para ser Camila y escribir? Cuéntanos. Bueno, pues esto fue bastante sencillo y la idea surgió del primer libro, de Lo que quedó en nosotras, porque la historia elegí un tropo que es el Rape and Revenge. Hay muchas películas en los años 70 que seguro que conocéis y a mí hay una película que me gusta mucho que es La última casa a la izquierda, que bueno, pues la tomé un poco de referencia, de ejemplo para esto. Claro, yo me quería poner desde el punto de vista de... Podía utilizar un punto de vista muy neutro, ¿sabes? Bueno, pues aquí hay unas mujeres, aquí hay unos hombres y yo como narrador omnisciente pues tengo un punto de vista muy neutro, pero no me apetecía hacer eso porque quería dar una visión un poco diferente. Entonces, aunque es un narrador en tercera persona omnisciente, me puse un poco más del lado de las mujeres desde su punto de vista. No me gusta escribir personajes clichés. O sea, yo creo que todo es verdad, todos los autores... Bueno, hay alguno por ahí, pero no vamos a citar autores, pero bueno, no nos... Eso no está feo, no está feo vender muchos libros, sino. Pero bueno, hay autores que son un poco clichés, pero a nosotros no nos gusta, por norma general no nos gusta. Entonces tuve que hacer un ejercicio de introspección y esto fue difícil. Hacer un ejercicio de introspección, de empatía y de reevaluación de mi sesgo como hombre. Y yo sabía dónde me metía. Y evidentemente, si yo quería hacer una novela protagonizada por 3 chicas que iban a buscar un arco de venganza, aunque bueno, se oculta un poco al principio, pero bueno, estoy medio haciendo un pequeñito spoiler, pero bueno, se huele desde el principio. Entonces necesitaba comprenderlas, necesitaba entenderlas bien y sobre todo mi mirada, yo necesitaba hacer esa revelación de la mirada. Esto no lo podía hacer solo, evidentemente, entonces... Yo, perdona que te meta, Noelia, aquí en el saco, pero claro, ya muchas veces cuando estaba escribiendo, pues yo le pasaba a Noé y le decía, oye, mira, cuéntame esto, dime tú cómo lo ves, y ella me decía, pues bueno, pues hay frases que se me hacen bola, estos pensamientos, ¿no? Entonces, pero claro, yo también necesito un punto de apoyo, necesito algo, saber dónde poder agarrarme para poder hacer este ejercicio de introspección, de empatía y sobre todo de reevaluación. Así que muchas gracias porque parte de la novela pues ha sido por ti. Gracias, Noé. Como editorial, gracias, Noé. No sé qué parte se te hacían bola, pero si a ti se te hacían bola, me parece bien que se lo dijes. Se cambiaron. Vale, perfecto. Bueno, para Ana, escribir a estas protagonistas en las novelas es un poco una forma de rebelarse contra este rol tradicional de la mujer víctima, siempre es un poco de... Es lo que ha dicho Laura, hace un rato. Sí, de todas maneras la criminalidad femenina ha sido subestimada históricamente pues desde siempre. Precisamente por ese rol que nos han y también por ese papel de cuidadoras, de madres, pero criminales y asesinas ha habido a lo largo de toda la historia. Lo que pasa es que sí es verdad que son menos que los hombres. También por lo que has contado tú, que teníamos ese rol de estar en casa, etcétera, teníamos menos oportunidades de hacer el bestia, pero también porque es verdad que los hombres tienen una vena violenta mucho más desarrollada que nosotras. Ya sea porque eran ellos los que iban a la guerra, mira, no lo sé, no voy a entrar en eso ahora. Pero es lo que había. Pero es verdad que siempre se ha tratado de justificar, es que esta mujer ha hecho esto, algo le habrá pasado. Y no siempre tiene por qué pasar eso. Hay mujeres que han sido muy malas, malísimas de la muerte, y no les había pasado nada malo para ser así. Entonces,
En la sociedad actual yo creo que es necesario darle una vuelta a esto porque yo creo que eso es lo que hacemos los escritores. Tenemos la libertad de poder hacer estas cosas y de poder contar ciertas cosas desde nuestro punto de vista. Y bueno, a ver, a mí me pasó una vez que un agente literario me dijo que Sara no era creíble porque ¿cómo una mujer va a hacer eso? O sea, que todavía pasa que hay hombres... Si os lo leéis entenderéis igual. Claro, todavía hay hombres que piensan que las mujeres no podemos hacer determinadas cosas y no se nos puede ir la olla en un momento dado y hacer determinadas cosas. Y sí se puede. Creo que como escritores tenemos cierta responsabilidad para enseñarle al mundo de que que las mujeres podemos hacer esas cosas. O sea, yo personalmente no quiero hacerlas, ¿vale? Pero podría. Si quisiera, podría. Si tuviera estómago, igual podría. Bueno, pensadas las tengo, vamos, pensadísimas. A ver, yo creo que al final esto es una consecuencia porque llevamos cientos de años aguantando la famosa bota en el cuello y cuando la quitamos, pues la quitamos con tanta fuerza que nos importa un poquito, muy poco, si aquel amigo acaba con el culo en el suelo. Pues mira, ya se levantará, que no es para tanto. Que llevamos aguantando nosotras mucho. Y creo que eso, que parte de consecuencia de eso es las cosas que escribimos algunas, rebelándonos un poquito contra esa situación. Si planeas algo en serio, avísame. Por eso. Dormir fuera, mudarme o algo, ¿sabes? Bueno, pero tú no has sentido. Ya, bueno, da igual. No se te vaya. Laura, relacionado con lo que has dicho antes, porque al final es un poco siempre el mismo tema, ¿no? Esa ruptura del rol tradicional. Desde el punto de vista del feminismo, ¿qué significa esta ruptura con el rol clásico y también dónde está la línea, ¿no?, entre comprender el crimen porque ha pasado algo que ha podido provocar en respuesta a la opresión, lo que decía Ana, ¿no?, la bota, y justificarlo, porque también es verdad que hay gente muy mala, hay mujeres malas, hay gente que mata por matar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del feminismo, ¿cómo hacemos esto? Lo único, no sé si estoy yo legitimada para representar el punto de vista del feminismo. Aquí sí. Yo entiendo. Un poco, por lo menos una parte sí. Bueno, pues mira, voy a representar el mío, que coincide con el de una de mis mejores amigas, que siempre me dice que cuando hablamos de feminismo y de estos temas, me dice que ya podrían los hombres darse con un canto en los dientes de que efectivamente no queramos ser iguales en estas cosas, en lo malo, porque son años y años y años de esa bota opresora en el cuello. Preparando la charla de hoy, he estado mirando y, por ejemplo, no sé si conocéis un tipo de delito que es el uxoricidio, que es el asesinato de una mujer. O sea, es igual que está el parricidio, el regicidio, tal, existe el uxoricidio, que es el asesinato de una mujer. Bueno, desde el 44 hasta el 61, en el Código Penal de este país, había una figura que se llamaba el uxoricidio honoris causa, que era el asesinato, lo podéis buscar. Anteriormente a la Segunda República esto también existía, que era un articulado del Código Penal que autorizaba al marido a asesinar a la mujer en caso de que ésta hubiera cometido adulterio. La pena, la única pena que se imponía en este caso al hombre era la de cambiarse de localidad y en el caso de que solo la hubiera lesionado o maltratado físicamente, no había ningún tipo de pena. O sea, esto es de hace 60 años, o sea, hay que decir, de hace nada. ¿Dónde está la línea? Pues a veces esa línea yo creo que puede ser bastante difusa. El código, o sea, el Consejo General del Poder Judicial, cuando estima estos delitos que siempre nos dicen de no, es que el hombre también sufre violencia. Bueno, en términos cuantitativos, la violencia que sufren los hombres existe, pero es notablemente inferior a la que viven las mujeres en términos cuantitativos y cualitativos. Pero sí que hay un porcentaje de esas mujeres que reacciona, se resiste y después de haber sufrido un maltrato constante y permanente y crónico, acaba asesinando, en este caso, al hombre, a la pareja, a la expareja. Eso se llama violencia de respuesta.
¿Hasta qué punto es un concepto positivo? Pues no lo sé, pero es verdad que estar años y años aguantando, ya no en un sentido individual, sino al final de forma colectiva, o sea, las mujeres nos hemos visto privadas de derechos durante mucho tiempo y hasta muy recientemente, incluso ahora mismo, siglo XXI, que se supone que hay muchísimos avances, una tiene que seguir justificando por qué su personaje mata más o por qué mata de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que sí que es importante que siga habiendo resistencia, ya sea en forma de crimen. A ver, al final el ordenamiento jurídico que tiene un país es la elaboración de, o sea, consiste en unas leyes que han sido elaboradas un poco siguiendo el sentir social. Cuando el sentir social cambia, en teoría esas leyes tienen que irse modificando, pero a veces hace falta detonantes. Siempre está la famosísima Rosa Parks, que se negó a sentarse en otro asiento, está Stonewall y hay un montón de movimientos que han generado cambios a nivel legislativo, cuestiones. El adulterio de las mujeres era delito y el de los hombres no. Entonces, a base de resistir, de mantener, de generar movimiento, ha habido un cambio en la legislación. Entonces, el crimen, entendiendo el homicidio, es un modo de resistencia extremo, sí, pero yo entiendo que no es lo ideal. Pero oye, hay veces que hay que generar cambio. Cuando te han puesto tan al extremo, tan al límite, o sea, que ya no te quedan más puertas, estás entre la espada y la pared, pues a lo mejor es una respuesta. En algún caso es necesario. Violencia de respuesta y supervivencia propia. Totalmente. Es que yo creo que es un tema muy complicado, precisamente por eso, porque no queremos imitar lo malo, porque todos tenemos unos valores, todos tenemos una moralidad, todos queremos ser buenas personas en teoría, pero luego por otro lado también entendemos o empatizamos con esas figuras que a veces explotan y hacen cosas que no deberían hacer, ¿vale? Por ejemplo, si nos remontamos a la cultura clásica, ¿vale? Y hablamos de Medea, de la famosa Medea, todos sabéis quién es Medea, seguramente. Para el que no lo sepa, Medea era una señora que además era hija de un rey, era una buenísima hechicera y conocía a un señor llamado Jasón que tenía que cumplir unas pruebas para conseguir pues algo que se le había a él antojado, que era el vellocino de oro. Entonces, este señor no daba para coger el vellocino de oro, pero ella le ayudó muchísimo y consiguió que pasase todas las pruebas para finalmente conseguirlo. Cuando ya por fin lo tuvo y se suponía que todo tenía que ser felicidad y vivir juntos y todo bien, pues el señor Jasón se enamoró de pues la hija de otro rey, del rey de Corinto en este caso, y decidió abandonar a Medea. Medea no reaccionó bien, como podéis imaginar, porque si no, no estaríamos hablando de ella tantos años después. Y le regaló un vestido de novia a la señorita que estaba liada con Jasón, que el día de la boda pues se prendió en llamas a los Juegos del Hambre, pero un poquito bastante más desagradable, ¿vale? Después de eso huyó y hay historias que dicen que mató a sus hijos, otras que dicen que efectivamente los mató, pero para protegerles de la venganza de los corintios, porque era la hija del rey de Corinto a la que había regalado el vestido famoso, y otras que no lo hizo. A día de hoy existe el síndrome de Medea, supongo que lo conocéis todos, porque se utiliza para referirse a la famosa violencia vicaria. Pero en algunos casos en teoría es para cuando un progenitor hace daño a sus hijos para hacer daño a su pareja, pero nos referimos en la mayoría de los casos a las mujeres, porque cuando hablamos del hombre se habla del síndrome de Medea a la inversa. O sea, seguimos utilizando a esta mujer cuya historia seguramente no sea exactamente lo que ha llegado a día de hoy, ¿no? Para pues poner esta etiqueta a este acto tan horroroso. Estas representaciones históricas se han ido moviendo, ¿vale? Imaginaros, desde Medea, que hace muchos años, hasta la cultura que hay ahora del true crime, que seguro que todos habéis visto un montonazo de true crimes en Netflix y tal, cómo reflejamos a estas mujeres que por un lado nos fascinan, pero por otro lado, o sea, hay muchísimo estigma, muchísimo debate y mucha reflexión sobre pues si se está utilizando bien o mal esa referencia, ¿vale? Vuelvo contigo, Laura, para que nos expliques un poco o nos digas en tu opinión qué diferencia crees que hay entre esa representación histórica, ¿no?, que había de las mujeres criminales, la poca que ha llegado, y la narrativa actual que hay en libros, en películas, en series de
las pocas que hay, ¿entiendes? Porque tampoco hay tantas, ¿eh? Hasta que nos pongamos al día, claro. Llegará. Mira, según te estaba escuchando hablar de Medea, yo estaba pensando en la Gorgona, en Medusa. O sea, al final lo que nos llega, la literatura o la información que nos llega, siempre pone a la mujer en un mal lugar, incluso cuando ella ha sido víctima en un primer lugar, pero en el momento que ha habido una violencia de respuesta ya se ha convertido en un monstruo y se ha justificado al criminal inicial. Y siglos de historia y nos llega a día de hoy que Medusa era la mala, era la que había que matar y había que cortarle la cabeza porque era un monstruo. Creo que sí que ha habido avance en la representación o sea, en lo que se entiende de la mujer criminal ahora en la actualidad, pero creo que nos queda todavía mucho por avanzar en ese aspecto. Creo que se sigue un poco lo que planteaba Ana antes, que las mujeres siempre tienen que tener un motivo para haber delinquido. Evidentemente, para que alguien tenga una conducta criminal tiene que darse una serie de factores. Pero en los hombres creo que se busca menos justificación. Luego yo tengo un problema, esto es una cosa mía personal, tengo un problema con las series de True Crime y tal, y es que siempre me quedo con la duda, siempre tengo que acabar recurriendo a buscar y me vuelvo además muy loca, Jeffrey Hammer, Ed Gein, a buscar todo porque me resulta insuficiente y además yo es verdad que busco cuestionamiento de por qué, porque sigue sin quedarme entendido. Es verdad que en la literatura, el thriller, me gusta mucho más porque al final yo voy dibujándome mi personaje y mi cerebro va rellenando esos vacíos con lo que a mí me parece que es lo que hace más interesante al personaje. No sé qué decir más. Perdón. Muchas gracias. Para Ana. ¿Por qué crees que los personajes clásicos históricos, ¿no? Medea, te voy a dar otros nombres que sé que te gustan. Elsbeth Bathory, Delphine Lalaurie, que seguro que todos sabéis. Siguen siendo este referente cultural tan potente cuando hablamos de mujeres que matan a nivel histórico. Porque son excepciones. Ni más ni menos, como somos menos, pues estas mujeres llaman la atención. Y ya está, porque ¿cuántos asesinos en serie masculinos conocemos? Mogollón. Sin embargo, mujeres no tantas. Entonces, claro, nos llama mucho la atención Delphine Lalaurie, que no tenía ningún motivo para hacer lo que hacía, era una psicópata sádica de manual. Esta señora, pues, disfrutaba infligiendo dolor y ya está. Y no le habían hecho nada. De Elsbeth Bathory ahora hablaremos. Luego de las viudas negras, que matan con un objetivo muy concreto. La famosa abuelita sonriente, fíjate el apellido, el apelativo que le pusieron, Nanny 2, que mataba a maridos, hijos, no era hasta la suegra, creo que se cargó. Bueno, igual ahí tenía motivos, no sé. Y bueno, Elsbeth Bathory, aquí voy a hacer un apunte. Igual que sucedió con la quema de brujas, sobre todo en el norte de Europa, Francia, Holanda, no tanto en España, aunque creemos que sí, hubo mucho menos. Y además casi todo fueron tribunales civiles, no eclesiásticos. Mataban a mujeres totalmente inocentes por nada. Pues porque me ha mirado mal la vecina, porque tiene algo que quiero, o porque se ha liado con mi marido, o porque me quiero liar con el suyo. Lo que fuese. El caso es que se acusaba a mujeres injustamente. Y hay historiadoras que están haciendo ahora revisión sobre ciertas figuras, sobre ciertas asesinas, y Elsbeth Bathory es una de ellas. Y fíjate que es curioso, porque se la conoce como la mayor asesina en serie de la historia, y están empezando a pensar que igual no era tan... A ver, que bellísima persona no era, ¿vale? Porque en esa época los nobles no trataban bien al pueblo bajo, les trataban fatal, un sirviente si no te daba las buenas tardes estabas facultado a azotarle incluso hasta la muerte. Es decir, que seguramente en su castillo pues pasaron cosas feas, pero tanto como lo que están diciendo hay historiadoras que se lo empiezan a poner en duda, porque empiezan a decir que esta señora, aparte de ser muy culta, que enviudó bastante joven y se quedó con todas las propiedades. Y hasta el rey húngaro le debía dinero. Los nobles querían sus propiedades. Entonces, esta señora pues estaba en el punto de mira y se la querían quitar de en medio. Entonces era muy fácil pues colgarle el San Benito de asesina. Hay facturas de vestidos en París que no se habría podido poner esta señora ni en 2 vidas.
Entonces, ¿qué se dice? Que aparte de todos los libros que se encontraron en su casa, que tenía hasta una imprenta, pues, a ver, tampoco vuelvo a decir que no creo que fuese una santa, ¿vale? Pero se dice que las señoritas que llevaba a su castillo no era para matarlas, sino para formarlas, sacarlas de allí, porque era un sitio en conflicto constante y estas chicas, si se quedaban huérfanas y eran herederas, estaban amenazadas de muerte. Entonces, lo que hacía ella era sacarlas de ahí, las metía en su castillo, las formaba, esto según las historiadoras que están revisionando la historia, y las vestía y las sacaba en ataúdes para que no las pillaran y no las mataran por el camino. Hay más revisiones de asesinas, como la asesina del Raval, que ahora dicen que fue cabeza de turco de la sociedad catalana de la época, que había un círculo, o sea, una red de pederastia brutal, y ella era proveedora de los niños, pero no era ella la que los mataba. Entonces, no nos tenemos tampoco que dejar llevar por la historia, igual que le pasa a Medea, igual que le pasó a Medusa, porque muchos personajes femeninos pues han sido tratados injustamente. Lo que sea verdad o no, pues ya las historiadoras lo dirán, porque yo no lo soy. Ángel, echaba de menos ya. Sí. Digo ya. ¿Qué personajes femeninos de ficción crees que son un poco las herederas de estas figuras clásicas? Que mira que hemos hablado de muchos, 10 para elegir, ¿eh? ¿Cuál crees que son las herederas de la ficción? Bueno, yo aquí podríamos hablar de libros conocidos de Fernanda Melchor o de Margaret Atwood, pero ya tienen sus editoriales y me voy a centrar un poco en los libros que están editados en Maniac. Y sí, pues ¿para qué? ¿Para qué, no? ¿Para qué? Yendo para casa. Claro. Entonces, aunque voy a hacer un poco de trampa, ¿vale? Porque yo cuando me preparé esta pregunta digo, aquí voy a llevarlo al terreno que me dé la gana y ya está. Sí, y ya está. Pero hay un libro, el de Equipo de limpieza, el de Rosana, que son una serie de mujeres, bueno, pues que hacen una limpieza especial. Limpieza especial, yo creo que ya todos entendemos ahí ese concepto de limpieza, bueno, pues víctimas de violencia machista, pues que se reúnen entre ellas y, bueno, pues van a limpiar un poco las calles, vamos a decirlo así, ¿sabes? Además la portada es muy, no sé si estará por ahí, pero vamos, que la portada también es muy... Creo que es muy clara, es muy clara. Vale. Entonces... Un frufru que le sale una bala. Sí. Una bala porque al final a lo que se dedican. Pues eso, se dedican a hacer una limpieza a estas buenas mujeres. Estas son las furias. Estas son las furias, las diosas romanas de la venganza, sobre todo de la venganza que impartían justicia en, bueno, pues en estos temas de asesinatos dentro del núcleo familiar, etc. Entonces, para mí la identificación clarísima es que son las furias de estas personas. Sí. Y, bueno, ya estoy yo para aportar datos random, ¿sabes? Bueno, y luego tenemos a Ona, que... Voy a decirlo finalmente, muy bien de la cabeza no está. Muy bien de la cabeza no está. No está correcta nada. No está nada correcta y estamos hablando de La venganza se viste fría. Una persona dentro del mundo de la alta costura y tal. Aquí hago un poco de trampa, me vais a perdonar. Porque no he encontrado referencias y mira que he buscado un poco en Marderpedia, que es la enciclopedia esta de asesinos, asesinas que te vienen ahí todos y tal, pero bueno, me he ido un poco a lo fácil para que lo entendáis. Es Ed Gein, o sea, es Ed Gein. Es así de claro, es Ed Gein, o sea, podríamos pensar que es la versión femenina de Ed Gein, ¿sabes? Y no quiero decir nada porque ya estoy diciendo bastante del libro, pero joder, ahora que está la serie de Netflix que está muy, muy en boga, bueno, es Ed Gein pura y duro. Y aquí me voy a venir con otro libro, con Ni rastro de humanidad. ¿Te suena a ti este libro? Sí, te suena de algo, ¿no? Ni rastro de humanidad, porque Ni rastro de humanidad comparte un poco de tropo, hay un pequeño reflejo con lo que quedó en nosotras con el tema del Rape and Revenge que os he comentado. Yo siempre he pensado, ignorante de mí, y esto lo he descubierto este año, que el Rape and Revenge era como un tropo muy cinematográfico. Siempre veía estas películas de los 70, os he citado antes, se me acaba de ir el título de la película ahora mismo. La última casa a la izquierda, de Wes Craven. Luego hicieron un remake que también me gustó bastante. Wes Craven en su día hizo esta película en el año 72, si no recuerdo mal, que
lo que quería hacer era un remake inconfeso de una película de Ingmar Bergman, la de El manantial de la doncella del año 60, una película buenísima, y bueno, pues él se lo llevó un poco más al terreno del terror. Yo, claro, yo digo, bueno, esto es un tropo muy cinematográfico, yo escribo muy plástico, a mí me gusta ser muy detallista y tal, pues tengo esa influencia cinematográfica. Vengo de una generación donde te puede influir tanto la literatura, los videojuegos, los cómics, o sea, nosotros lo uníamos todo. No voy a decir el nombre de la generación porque si no quedo como un señor mayor y no me apetece absolutamente nada, ¿vale? Ana, joder. Bueno, pues he descubierto que es un tropo literario. Es un tropo literario y el origen viene en una balada escandinava del siglo XIII que se llama Las hijas del señor Tore. Y bueno, sí que es cierto que vale, que es el señor Tore, pero el detonante de toda la historia es la señora Tore. También tenemos ahí, pues esa invisibilización de la mujer. Estamos hablando del siglo XIII. Estos son unos granjeros que tenían 3 hijas y mandan a la hija pequeña, Karin, la mandan a una iglesia a vender unas velas. Por el camino se encuentra 3 desalmados, 2 adultos y un niño. Bueno, la desnudan, la violan, la palean, etcétera. Total, terminan matándola y terminan abandonándola en la cuneta. Por azares e ironías del destino, terminan en la granja de los Tore. Necesitan refugio, porque bueno, hay inclemencias del tiempo, etcétera. Necesitan ese refugio dentro de la granja y ellos, que son muy, muy religiosos, pues bueno, les ofrecen el refugio dentro del hogar. Pero uno de ellos lo que intenta es vender los ropajes de la hija a la madre. Entonces la madre, lista, dice, hostia, esto es la ropa de mi hija Karin, y ya es cuando empieza a urdir el plan y todo eso, pues para la venganza, para matarles, porque realmente al final terminan matándoles. Sí, con ayuda del padre, pero bueno, pero realmente el detonante siempre es la mujer, la señora Tore. Lo que pasa que, bueno, oye, pues las hijas del señor Tore, ¿sabes? Parece que siempre el hombre queda por delante. Y de ahí saqué, bueno, de ahí me refiero, sale todo el tropo del Rip and Reverse y de ahí salió un poco lo que quedó nosotras, que no sé si tú, Ana, igual ahí conocías este tropo o para Sara te has compartido, o sea... No, simplemente lo que hice fue ponerme en el lugar de una persona que sufre una agresión así. Yo para esta novela me inspiré viendo las noticias y ya está, y es así de triste. Y yo veía las agresiones a las mujeres y yo decía, joder, qué tijera de podar hace falta. Entonces, sí, de verdad, de verdad, es que, entonces me decía Ana, qué bestia eres. Digo, mira, lo voy a escribir y así me quedo a gusto. Y ya está, efectivamente. Y ya está. Pues relacionado con lo que has comentado un poco de todo este mundo cinematográfico de series que al final alimenta un poco todo este personaje de la mujer que mata, ¿no? Esta capacidad que tienen para reflejar o para representar a las mujeres es muy potente, porque si yo os hablo, por ejemplo, de Aileen Wuornos, de la película Monster, todos sabéis qué película es. Esta mujer es una asesina, ¿vale? Es una mujer que mata, ¿no? Que es el tema que hablamos hoy. Pero la mayoría de gente dirá, sí, esta que era muy fea. ¿Qué os parece? En lo que queda, al final, una historia que da para muchísimo más, porque realmente a la hora de representarla no se les ocurre otra cosa que coger a Charlize Theron para hacer de esta mujer, que por cierto según Oscar, ¿no? O sea, peliculón. Pero tienen un poder para representar a estas mujeres entre lo fascinante que resulta, ¿no? El morbo que nos da a todos ver estas cosas y luego ponerlas de monstruos, cosas raras, como aparte, ¿no? Son anomalías, ¿no? Me parece que comentaban hace un momento. En tu opinión, Ángel, ¿la literatura contemporánea ayuda un poco a cuestionar estos estereotipos o los está reforzando? Yo siempre voy a ser de la opinión que la literatura tiene que ser motor de cambio. Y lo estábamos comentando antes, lo citabas tú cuando decías, bueno, oye, pues una vez que las mujeres se ha quitado la bota y tienen esa capacidad de matar, pues bueno, coño, pues si matan, pues oye, ni tan mal, ¿sabes? Al final, o sea, al final no deja de ser un reflejo de la sociedad y de que, bueno, pues... así vamos a tener a la policía. Bueno, pero no pasa nada.
No hay problema, ¿qué problema hay? Que no, hombre, que no. Además son mujeres que matan, yo soy hombre, me libro. No pasa nada. No, es broma. Pero es cierto que nosotros los escritores tendemos a la hipérbole y tendemos a exagerarlo todo un poco. Hay trazos muy realistas, etcétera, pero vamos, nosotros tendemos a exagerarlo un poco, pero también utilizamos esa metáfora pues, para hacer una denuncia social de lo que está sucediendo hoy en día. Yo os he dicho antes que soy el niño repelente de los datos, entonces os voy a dar un dato que es muy, muy interesante porque seguro que todos conocéis el concepto de la mujer en el refrigerador, que a mí es que es algo que me fascina porque lo llevo escuchando desde hace muchísimo tiempo y no comprendí, no entendí el alcance hasta que me puse a escribir. Y esto vino de un cómic de Linterna Verde y era porque las mujeres, comparsas de los superhéroes, el villano de turno las mataba y eso era el inicio digamos, del arco heroico del superhéroe, ¿sabes? Era, digamos, como el disparador donde el superhéroe pues, tenía una justificación bueno, para desplegar todos sus encantos de superheroicos. En Linterna Verde lo que sucedió es que el villano Mayor Foss lo que hizo fue matar a Alexandra DeVitt, si no recuerdo mal, la mató, la descuartizó, la metió en un refrigerador para cuando llegara Linterna Verde, abriera el refrigerador, pues bueno, un día de trabajo normal me apetece tomarme una cerveza, ¿no? Abro el refrigerador y ¿qué me encuentro? Pues me la encuentro a la otra descuartizada allí. Entonces, una guionista de cómics dijo, hostia, esto yo creo que ya es pasarse. O sea, esto ya es mucho, ya es pasarse. Entonces, creo una página que se llama Mujeres en el refrigerador. Está activa, la consulté ayer. O sea, está activa. Y esto fue en el año 99. La página todavía a día de hoy sigue activa. Sigue pasando, pero fue un inicio de cambio. Fue un cambio de mentalidad. Como toda acción, siempre hay una reacción. Entonces, se juntaron un grupo de guionistas hombres y dijeron, oye, bueno, que es que hay superhéroes que mueren. Entonces, vamos a crear una página que se llama Death Men Defrosting. Hombres muertos descongelándose. Vale. Acción-reacción. Todos sabemos cómo funciona esto. ¿Qué pasa? Que se les olvidó un pequeño detalle y es que cuando un superhéroe muere, pasan X capítulos o lo que sea, al final termina recobrando los superpoderes. O si le quita, o sea, la vida, y si le quitan los superpoderes, pues bueno, pues eso, vuelve a recobrar los poderes. Eso no pasaba con las mujeres, no pasaba ni con las mujeres, ni incluso con las mujeres heroínas, porque creo recordar que Catwoman, Bane la partió la espina dorsal y se quedó ahí, ¿sabes? Bueno, todavía sí. Estoy esperando que Viuda Negra resucite. Espera, tranquila. Entonces, bueno, pues eso inició un cambio. Entonces, por eso yo siempre pienso que la literatura, ya cuando hablo de literatura, hablo de narratología en general y ya no me voy a centrar solo en los thrillers o en lo que serían los libros, ¿sabes? Hablo de todo en general. Creo que es motor de cambio y creo que ese motor de cambio también lo que hace es un reflejo de la sociedad que nosotros traducimos en nuestras historias, sí, vale, a través un poco de la metáfora, de la hipérbole, pero lo que estamos haciendo es generar ese impulso. Y yo pienso que es así. O sea, hay gente que puede perpetuar estereotipos. Yo creo que cada vez es menos, pero claro, evidentemente cada vez que hay una acción va a haber una reacción de igual fuerza y contraria. Otro dato random. Vale, soy el niño de los datos random, ya lo sabéis. El test de Bessler, que es buenísimo el test de Bessler. Le llevo conociendo también desde hace muchísimo. Esto se utiliza en cine, pero aplica muchísimo en novelas. Y viene de una tira cómica del año 85 que eran una pareja de chicas que iban a ver una película y una le dijo, oye, ¿qué película vamos a ver? Y la otra dijo, mira, yo tengo 3 normas para ver una película. La primera, son súper sencillas, quedaros con ellas. La primera, tiene que aparecer más de una mujer. La segunda, se dice el nombre de las mujeres. Y la tercera, hablan entre ellas, pero la conversación no versa sobre un chico. ¿Esto que os parece una bobada? Esto que parece que son 3 normas súper sencillitas, si os reevaluáis películas anteriores, no las cumple ninguna. No las cumple ninguna. No voy a ser yo que diga que Star Wars no cumple el test de Bechdel, pero lo dejo ahí. Y luego, es que esto es un tema súper largo y muy interesante. El test de Bechdel derivó en otro test que se llama el test de la lámpara sexy. Y es que si tú un personaje femenino lo puedes cambiar por una lámpara sexy, y la historia no se resiente, pues... Yo venía de buen humor, ¿eh?
Bueno, pero a ver, yo os estoy contando cosas, ¿sabes? Que al final, todos estos test, al final se están aplicando y lo que están haciendo, pues eso es motor de cambio. Pues mira, te voy a poner de más de mal humor, si quieres. Hay una variación del test de la lámpara sexy que se llama el test de la lámpara sexy con un post-it. Es decir, si el personaje femenino tiene una frase, tú puedes poner una lámpara sexy con un post-it con la frase y la historia no se resiente. No se resiente absolutamente nada. Entonces, eso no sería una película, libro, etcétera, con una buena representación femenina. Y es curioso porque las novelas de género, hablo de thriller, hablo del terror, son novelas que realmente desde el principio, desde hace muchísimo tiempo, han introducido cambios en la sociedad. Cambios muy fuertes y cambios muy importantes. Son las primeras que han introducido personajes femeninos fuertes, personajes femeninos protagónicos, villanas. Son las primeras. Se nos olvida que la primera novela de género negro en este país la escribió una mujer. Eso se nos olvida. Emilia Pardo Bazán, La gota de sangre. Y se nos olvida. Ya. No hay... Sí, yo estaba enganchada a los datos. Yo no sé vosotros. Yo estaba entretenidísima aquí. Tengo otro si queréis, pero... Ahora me voy a ahorrar una cantidad de dinero en ir al cine, porque en cuanto me haga 3 preguntas y piense en lo de la lámpara, me vuelvo para casa. Digo, esta tampoco, para casa a coger un libro, ¿sabes? Laura, ¿cómo crees que al final pues todos estos medios de comunicación cambian un poco o afectan en la percepción social que tenemos de las mujeres que matan? ¿Lo reflejan más? ¿Tú qué crees? ¿Como monstruos? ¿Como víctimas? ¿Qué opinas? Yo creo que como monstruos. O sea, sí, porque al final una mujer que mata es una mujer que está rompiendo un rol tradicionalmente asignado a valores femeninos. Entonces, es al final un monstruo. Estoy pensando ahora en series de El crimen de la Guardia Urbana y La Viuda Negra, que ahora también han estado como muy ahí en el top de Netflix. Al final son 2 mujeres, por supuesto, súper promiscuas, malísimas, pero luego hay una cosa muy curiosa, que para lo mal que se representan las mujeres, los crímenes que se les asignan a estas 2 mujeres, un ejemplo, pasa en más situaciones, los han cometido hombres. O sea, ellas son unas manipuladoras que han utilizado a hombres para conseguir sus fines. Sí, a mí esto me deja, bueno, no, lo siento Ángel, no es que mi opinión del género masculino en general sea muy buena, pero esto lo deja todavía peor. Quiero decir, uno puede dejarse manipular para otra cosa, pero decir, matar es el típico ejemplo de cosa que está mal, que no hace falta tampoco explicarlo mucho. Entonces, los malas son las mujeres, pero los hombres que son gilipollas, o sea, quiero decir, se dejan manipular para eso y luego, entonces, no sé, pero yo tengo la impresión de que al final la mujer sigue siendo representada como la mala. Siempre. Sí, puede ser. No, es así. Ana, volviendo al tema del true crime televisivo, las series de Netflix, todas estas que además las hemos nombrado hoy mucho porque es que están muy de moda y cada vez hacen más y bueno. ¿Tú crees que ha convertido a las mujeres, bueno, yo creo que un poco sí ha convertido a algunas en iconos culturales, un poquito? ¿Crees que eso alimenta más el morbo por ellas o la reflexión de si están haciendo una buena representación de ellas o...? Reflexión, nada. Nada, ¿no? ¿Tú crees que Netflix compra un true crime o hace una adaptación de una serie por educarnos y por hacernos reflexionar? Pues no. Lo hace pues para que nos hagamos de la plataforma y porque el morbo vende y la fascinación por lo criminal vende y sigue vendiendo. A ver, que no todos somos unos seres de luz en permanente evolución. O sea, pensar eso es de ilusos. Ojalá, pero no es así. Y los que consumimos este tipo de cosas tampoco. Es decir, el morbo es el morbo y el morbo vende y ellos lo saben y por eso producen este tipo de películas y de series. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la literatura tenemos cierta responsabilidad, al menos yo siento que tengo cierta responsabilidad de hacer entender a la gente de que no hay que ver el crimen desde el punto de la fascinación, sino de que deberíamos entender por qué esa persona hace lo que hace. Lo que tú has dicho de Aileen Wuornos, ¿alguien se ha parado a pensar que esta mujer probablemente tenía un trastorno límite de la personalidad por todos los abusos que había sufrido a lo largo de su vida desde pequeñita? Y que realmente la venganza que tiene contra los hombres es porque esa mujer pues no estaba bien. ¿Y por qué no estaba bien? ¿Esa mujer habría matado? ¿Tú crees que esa mujer habría matado
si no hubiera sufrido todos esos abusos, pero lo vemos mucho más desde el morbo, y así cualquiera, porque tendemos a pensar que todos los asesinos son asesinos en serie, psicópatas que no tienen empatía. No. Hay muchísimas casuísticas por las cuales una persona comete un crimen y comete un asesinato. No tendríamos tarde ni noche para repasarlas todas. Entonces, lo que deberíamos hacer es intentar comprender por qué esas personas hacían lo que hacían, pero estas series y estas adaptaciones no lo hacen desde ese punto de vista ni de coña. A ver, yo creo que Ni rastro de humanidad, por ejemplo, es una novela que trata de enseñar una sociedad que está anestesiada ante la violencia. Vamos, en la que estamos. Lo que pasa es que yo aquí lo exagero muchísimo más para que nos demos cuenta de lo que está pasando. Y por desgracia, muchas cosas de las que he escrito en esta novela están sucediendo ahora. Esta novela se publicó hace un año, pero estaba escrita hace mucho antes. Y es muy triste comprobar, al menos para mí, es muy triste comprobar que hay cosas que se están cumpliendo. Y es aterrador. Entonces, creo que tenemos cierta responsabilidad. Yo creo que con Mi rastro de humanidad lo he conseguido, mostrar esa anestesia hacia la violencia que tenemos, tanto femenina como masculina, pero es verdad, vamos a no ser hipócritas, porque yo he recurrido a recursos que van directos a llamar la atención del lector. Porque, a ver, porque es una novela, es un thriller y para eso la he escrito también, no solamente para reflexionar. Entonces, bueno, pues sí, el morbo. El morbo. Bueno, hemos llegado al final de la fase de preguntas y de daros la chapa así un poco, que os veo así, os veo despiertos a la mayoría, lo cual me alegra bastante. Se abre una ronda de preguntas de no me gusta, no estoy de acuerdo, vaya mierda que habéis hecho, lo que vosotros queráis, espero que no. Si queréis que Laura cante, pues al ser no cantéis, pero no queréis, que tampoco habría ningún... Ya, sí, o sea, no sé si la habéis... Canta igual que yo. No sé si la habéis visto, ha llorado, ha hecho así, se le han puesto los ojos muy abiertos, ha hecho así con las orejas, digo, qué increíble es el instinto este, ¿verdad? De las madres, muy fuerte. Te he visto la cara, te has resistido, he flipado. Y nada, agradeceros a todos estar aquí, de verdad. Aunque nadie se anime a hacer una pregunta, como vamos a seguir por aquí un rato, pues podéis hacerlas. Ah, mira, tú tienes una pregunta. Y déjame daros las gracias a vosotros. Eso lo primero, por acogernos, por el tiempo, por el espacio maravilloso, por el cariño, los cafés, todo, ya sabéis. La cerveza. Bueno, no es una pregunta, sino un comentario. Sí. El miércoles estuvimos hablando de compañeros en una presentación de un libro de Josefina de la Torre, que también escribió unos thrillers, 4 si no recuerdo mal. Y era una charla sobre su biógrafa, una de ellas, era Mayra Petrón, nombrarla, que comentaba que al hacer el estudio de las autoras y al leer su sentencia y estudiar un poco el thriller español, comentaba que la mujer solía ser la mala. Me ha venido esto al escucharos, pero que normalmente en esa España de los 40, 50, 30 solía ser la mujer rubia. ¿Qué me dices? Para hacer la compósitos. Si es que... Claro, porque se intentaba hacer el estereotipo de mujer que quería el régimen en ese momento, era de la mujer morena, un poco casita, más tal, y siempre solía poner, sobre todo en películas, a la mujer rubia, ya no solo la mujer, sino ya la categoría de rubia como la mala. Mira, pues no me la sabía yo. Un estigma sobre ese arquetipo. Tienes razón, pero broma. Broma. Te iba a decir muy sorprendente, pero no. Es que en realidad no me sorprende ya nada, ¿sabes? Porque luego pasamos de eso a las suecas de Torremolinos, con todo, perdonadme la expresión, ¿no? O sea, pasaron de ser muy malas a... Qué guapas son todas las suecas rubias, ¿no? Sí, era un poco, bueno, por lo que interesaba en cada momento. No me sorprende. Porque creo que el que tiene el poder, el que tiene acceso a los medios, al final es capaz de manipular y de convencer a la gente de lo que quiera. Porque es una cosa como de mucho tiempo, ¿no? Como una lluvia que va cayendo mucho tiempo y al final te convencen de cualquier cosa. Estamos viendo muchos países que están avanzando hacia cosas. Están retrocediendo. Sí, bueno, avanzando hacia atrás, como en Regreso al Futuro, si lo queréis ver así, ¿vale?
decías tú que había partes de Ni rastro de humanidad que se habían hecho realidad, pero es que si Margaret Atwood nos dijese lo que piensa, si pudiésemos tomarnos una cerveza con una señora, diría yo, cuando escribí el cuento de la criada, no me imaginaba yo, ¿sabes? Era una distopía. Es que vamos a tener que eliminar, vamos a tener que eliminar el género distópico, porque es que vamos camino a una cosa muy bizarra. es que se va a convertir en la realidad, ¿vale? No, pero que para que sea distópico ya cuando... Es que claro, que Sí, será vamos a tener que distópico. escribir unas barbaridades. Sí. Pues muy interesante, vamos. Poco sorprendente en el sentido de que ya no me sorprende nada de lo que hiciesen. Fíjate, me ha sorprendido lo que ha comentado ella sobre el tema del Código Penal, que me horroriza y me parece muy interesante, ¿sabes? O sea que muchas gracias a todos, de verdad. A mí me ha ¿Alguien gustado quiere mucho decir y algo cosas más? que No queremos enrollarnos más para que nos podamos tomar algo, ¿eh? Podéis preguntar con una cerveza, que creo que siempre se hace. Abandonar un poco las grandes editoriales que tratan de convertirnos más historia, más lo mismo, más lo de siempre, más status quo y que gracias. Cuesta, porque desde el punto de vista de la editorial, lo fácil sería publicar lo mismo que todo el mundo, ¿no? Yo cuando veía las colas aquí en la Feria del Libro de Valladolid, no diré para qué tipo de autores, me decía, pero esto es de verdad, ¿sabes? Y claro, digo, no me veo yo publicando... No me veo yo publicando romántica juvenil. Romántica juvenil, por ejemplo. Solo como libreros. Claro, o sea, entonces, bueno, pues hay que elegir a veces entre pues ir a lo de siempre y pelear más, a dar en Nutella, como digo yo, ahí despacito. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar aquí, ya me parece una pasada la cantidad de gente que habéis venido y el tiempo que lleváis aquí sentaditos, calladitos, mirándonos, o sea, de verdad. Bueno, pero sentimos y... Anunciar las charlas como, bueno, bienvenidos una vez más a charlas por sorpresa. Pues no estaría mal, oye, pero bueno, también se agradece y sentimos si os hemos estropeado el rato. Puedes anunciar la siguiente por si les interesa. Vale, sí, estaremos de nuevo el 22 de noviembre otra vez aquí y el 29 de noviembre con otras charlas distintas. El día 22 de noviembre es un poco pues el colectivo LGTB y feminista en la literatura, un poco cuando los colectivos se rebelan, hemos puesto este nombre así tan cinematográfico y tan chuli. Y el 29 de noviembre se llama La casa como prisión, ¿vale? Que es un poco esa rebelarse contra el patriarcado, muy en la línea de lo que decía Laura, de cuando tu casa es tu único espacio para moverte y para tratar de salir de determinadas situaciones, todo tiene que producirse ahí, ¿no? Entonces, bueno, si os interesa, y para que no pille por sorpresa, estaremos otra vez el 22 de noviembre y el 29 de noviembre. Y ya voy a hacer yo un poco de publi de la editorial, me vais a perdonar. En todos nuestros libros hay códigos QR, porque no nos gusta quedarnos al final del libro, y siempre incluimos material adicional. Cada autor elige lo que quiere incluir. En este caso hay 20 relatos del universo que lo amplían, de hecho por dentro hay más cosas. Ángel, por ejemplo, en Un buen acto tiene una lista de reproducción de la música que escucha a Camila. Es decir, todos nuestros thrillers tienen material adicional para el que le interese seguir profundizando. Un poquito homenaje a los contenidos extras de los DVDs, así sin desvelar mucho miedo. No sé, ya lo he dicho yo antes. Pero que había antes un poco cuando te terminabas la peli y te quedabas con ganas de más, pues lo mismo que pasa con los libros. Así que nada. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos y gracias a vosotros, Laura, Ángel, por venir y gracias a vosotros sobre todo por acogernos. Perfecto. Gracias, Laura. Sí. Si alguien quiere